Buenas tardes, estamos en Ratón de Biblioteca con Carlos Boraño. ¿Cómo va, Carlos? Bien, con un poco de frío, pero bien. Sí, está raro, pero Sí. siempre empezamos con el clima, ¿no? Es increíble, pero Sí, es verdad, sí. pasó del frío, ahora está un poco más cálido. Ayer estuvo Sí. divino el día. Un día tira más a primavera que invierno. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué tenemos hoy para Ratón de Biblioteca? No sé, traje un par de poemas. Ah, ¿de Bueno, quién? de gente que conozco, algunos míos. Uy, qué bueno. Hace tanto que no leo un poema que me olvidé. A ver, te escuchamos. Bueno, este no es mío casualmente. ¿De quién es? Este es de... Uy, se olvidó, no. Qué vergüenza. Bueno, sueño. Los seres duermen. La ciudad está en penumbras. La lluvia cae y lava mi cuerpo. La tierra sedienta abre su boca. El viento arrasa todo a su paso y voltea mis ventanas débiles. Me sacude y me eleva, me arrastra y me deja caer en tus brazos alados, donde surco mi nueva vida. Sueño, estoy en batalla. Mis cañones apuntan, mis corsarios sangran y cargan sus tesoros. Sueño, simplemente sueño. Hermoso, pero bueno, sería bueno... Adela Rodríguez, de Montehermoso, la señora. Bueno. Me va a matar cuando escuche eso. Bueno, tanto que no lo... está piola que hayas podido decir el nombre. Sí. Ahora, hoy les cuento en el programa, bueno, viene una poeta de Chaco, también la secretaria de Derechos Humanos de APL, un tráiler de una película que hizo Fabián Soberón. Qué bueno eso. Sí. Y un grupo musical de música electrónica. Tenemos bastante variado y aparte yo voy a leer sobre una nota que escribió García Márquez sobre los premios Nobel, que es interesante, ¿no? El tema del premio Nobel. Y sí, antes se le daba $1.000.000, no sé, después se lo sacó el premio, no sé cuánto le dan. Sí, le da mucho, pero cómo los eligen, por qué, siempre me cuestiono por qué hay más premio Nobel hombres que mujeres. Bueno, el caso de Borges no tuvo premio Nobel. Total. Los más grandes de todos bueno, los no tiempos. Lo cuentes porque eso es lo que voy a leer en un rato, en la nota de García Márquez. Bueno. Ahora empezamos ya con el programa. Mi nombre es Susana Schwartz y nací en Quitilipi, un pueblo del Chaco. Viví ahí mi infancia, la escuela y después el resto del tiempo, partes en Buenos Aires, iba, volvía hasta quedarme en Buenos Aires. Escribir y leer, o mejor, leer y escribir, fue algo que surgió, vaya uno a saber cómo aparece, ¿no? el deseo de escribir, creo que de la lectura. ¿Y la lectura se transmite? Creo que sí. Había un gran interés de los padres y de los maestros y maestras por que los otros, los niños, pudiéramos leer. Y eso entra, se vuelve parte de una, ¿no? Empecé a escribir cuentos. El primer libro que publiqué se llama El artista del sueño y otros cuentos. Después surgió la poesía. También una novela, Trenzas. Si bien lo poético entra en los géneros, porque uno los separará nombres de géneros, ¿no? Pero será así. Y escribí también otra novela, años después, Unas trenzas
que está traducida en varios idiomas, al alemán, al italiano, y después otras novelas que se llaman La Muertita o Una novela que. Y libros de poesía, el primero que saqué en Lo Separado, que ese nombre viene de un poema de Walter Adet, el querido poeta salteño Walter Adet, que yo usé su cita, aparecía esta frase, en Lo Separado. Me gustó y me pareció que venía bien para ese libro. Y lo mandé un poco así al azar a un concurso y sacó el primer premio nacional por el primer libro, ¿no? No es el premio nacional. Y después por Baile en las Estepas tuve el premio municipal de la ciudad de Buenos Aires. Voy a leer el último libro que salió, es el libro No de los Salmos. Y este libro salió por la hermosa editorial Hiperión, que está en España. Salieron algunos libros míos también en España, como Bárbara dice, El ojo de Celán, que ambos también están traducidos al italiano, al francés. Como que es una alegría que los textos vayan circulando, ¿no? Y bueno, ahora estoy con nuevos libros, pero todavía disfrutando mucho del libro No de los Salmos, que se presentó el lunes 4 de agosto en el Centro de la Cooperación, y hablaron Dolores Echecopar y Walter Romero, que le estoy muy agradecida, como la gente que fue, ¿no? Fue un momento precioso. Voy a leer del libro No de los Salmos el poema Flamean ayes. Que la lengua moje detrás de las rodillas, delante de los codos. Nos moje la frente, se estire. Que tú de percusión, de sanación, moje el aire. Que tú de pie, acosquille el sonido de los platillos. Y la voz sondee la letra, merodee. Balbulicia, pronunciaste, la cabeza baja. ¿Qué escondía tu deletreo, tu deleite en letras sobre la lengua, el pan trenzado guardado entre los brazos? La letra se movía, se abría la una de la una, y el líquido, viscoso, abejaba miel. Pastosa la frente, la fuente, el temblequeo, los renglones nuevos. Flamean ayes, que tú de en el punto. Acá vieron que hay un pedido, que tal cosa, que pase esto, y eso sucede en muchos poemas del libro, no de los Salmos. Y si en la Biblia los Salmos son un tesoro, en este libro la poesía misma quiere decir que es un tesoro. Por eso ese no de los Salmos.
Me gustaría leerles otro poema. No, este es más corto, que se llama Del decir. Graznan gansos, con sus alas se salpican, baten, que así, más cerca de las moras, la lengua gansando, puje tu habla. Bueno, me dio mucho placer escribir este libro. Creo que se mezclan el placer, momentos de angustia, pero sobre todo está la alegría cuando está ya el libro para los demás, cuando ya deja de ser propio, ¿no? Y bueno, eso, gracias. Bueno, seguimos en el ratón de biblioteca. ¿Tenías otro poema? Bueno, tengo otro acá. Buscando palabras. Vamos a aclarar a la gente que yo no soy poeta. Bueno, pero escribiste un libro de poesía. Sí, uno de los 16 hay uno que es de poesía. Fue más un regalo para los amigos. Me decían, tenés que editar. Bueno, pero en sí escribís, porque después Alma Fuerte es una novela ficcionada. Sí, hablando de lo más fuerte. Mira, casualmente tengo algo de lo más fuerte. El fin de la... Cuando él fallece. Así lo hice. Hecho de tu libro. Esto del libro. Leguas tan anchas como el horizonte mismo buscan las huellas de sus pasos. La Virgen, pensativa y ansiosa, espera tranquila su llegada. Llora la poesía sobre un tintero vacío en un rancho olvidado. Las sombras cubren las aulas de los pueblos de provincia. Ángeles y demonios disputan el alma de uno de los más grandes poetas que parió nuestro país. Es febrero del 17, caluroso y húmedo. Es el día de la partida. Cronos, con toda exactitud, confirma, con voz clara y pausada, 62 años, muere Palacios. Ella, la gran señora que siempre lo tanteó muy de cerca, a los pies de su cama esboza una tímida sonrisa. El poeta deja su simiente, libros que pasarán de generación en generación, sus pensamientos más viscerales, su vida, sus letras. ¿Y esto a qué libro? ¿Cómo se llama el libro? Este es el principio, es Alma Fuerte, yo Alma Fuerte. Está escrito lo dice en primera persona y en tercera persona. Muy bueno. Y este es el final. Y vos después hiciste otro Dos de más Alma hicimos. Fuerte. De Alma Fuerte. Sí. ¿Cómo se llama? El León de Dios. El León de Dios, exacto. ¿Y por qué ese nombre? Porque él era un león. Y de Dios porque era muy creyente. Era muy creyente, Alma Fuerte. Esto es la primera hoja, digamos, del libro. Cuando él muere. Arranca al revés. Bueno, ahora seguimos escuchando a nuestros invitados. Hola, soy Elena Ferreira, secretaria de Derechos Humanos de APL. Quiero agradecer al programa Ratón de Biblioteca esta invitación. Es para decirles que nosotros nos encontramos en este momento en la campaña para las elecciones del 19 de agosto y estamos acompañando a nuestro secretario general y hablando con los compañeros y las compañeras de todos los sectores. Particularmente sobre mi tarea como secretaria de Derechos Humanos, quiero decirles que existe como secretaría desde el año 2016, pero este espacio fue creado por Di Próspero en el año 2005. Hace más de 20 años que venimos trabajando y así, todos juntos, hemos ido consiguiendo recuperar la memoria de los trabajadores legislativos, que no es un tema menor. Nosotros hemos encontrado los legajos de 9 trabajadores de distintos sectores y seguimos trabajando y profundizando todos los temas de memoria, verdad y justicia. Trabajamos con los organismos de derechos humanos, hemos tenido y tenemos un reconocimiento de abuelas, de madres, de hijos, de nietos, pero fundamentalmente creemos que en estos tiempos, sobre todo, debemos seguir fortaleciendo la memoria no solo para los trabajadores legislativos, sino para la historia de nuestro país. Dentro del lugar en donde trabajamos, el Congreso de la Nación, también es un tema fundamental fortalecer todas las políticas
sociales, culturales y de memoria, porque es así como se fortalece las instituciones. Nosotros estamos orgullosos de ser trabajadores legislativos y por eso seguimos defendiendo esta institucionalidad y también la sindicalización del Congreso de la Nación. Por otra parte, quiero destacar que APL forma parte del Consejo Directivo de la CGT y a través de todo este trabajo y de todos los cambios que ocurrieron en temas de género también, desde hace 4 años formamos parte las mujeres del Consejo Directivo. Yo acompaño a nuestro secretario general como secretaria de Asuntos Legislativos, tanto él es secretario de Asuntos Legislativos de la CGT y yo también. Esto que quiere decir que existe la paridad real. Por otro lado, simplemente de pedirles que nos sigan acompañando, que sigamos juntos en este camino de conquistas para seguir fortaleciendo no solo la fuente de trabajo, el salario y la capacitación, sino también para seguir cuidando lo que ya conseguimos. Por eso, nuevamente, compañeros, compañeras, les recordamos, los esperamos todos el 19 de agosto, votamos. Tenemos 2 opciones, o volver al pasado, quedarnos en lo que no conseguimos nunca, o seguir fortaleciendo lo que conseguimos en estos 20 años de gestión. Y sobre todo, en el lugar que es el pilar de la democracia, que es el Congreso de la Nación. Querías leer. Bueno, te leo esto último, ¿qué te parece? ¿Está bien? Dale. Sueños Superiores es un libro que hice hace... No, me mató. Yo ni sé los libros. Cuando los hice hace 9 años. No, yo pienso que Menos. ¿Más? Después voy a mirar. Se llama Sueños Superiores. Y es un libro que está dedicado a la matanza, porque son todos los desaparecidos que pude juntar y poner en un libro de la matanza. Qué bueno. Ellos vienen a veces, pero no traen palabras. Los acompaña la lluvia mientras me observan en un lugar desconocido. Suelto sus nombres y se elevan ante mis ojos como historias que lentamente voy develando, transcribiendo letra por letra, dolor por dolor, fecha de nacimiento, lugar de desaparición, oficio, nacionalidad, militancia o no. Siempre dejan mi patio ese único fundible recuerdo, déjame en imágenes. Bueno, ¿cuántos libros tenés vos sobre la matanza? Y tengo todo. Mis 16 libros son de la matanza. Ah, 16, eso. Sí. Bueno, donde están estos, los desaparecidos, hiciste cuentos también. Sí, 8 de Raúl Mejía. Y de poesía. Y de poesía 1. Bueno, la verdad que entre nos, cuando organizan la Feria del Libro de la Matanza, podrían invitarte a leer y a presentar tus libros. Me ha invitado el amigo Enrique siempre, que me invita siempre, pero no es por el lado oficial, digamos. Porque la verdad que has hecho un montón de obra con Sí. respecto al municipio, ¿no? Sí, también tengo más de 100 diarios editados locales, y no sé, creo que más de 30 años. ¿Y cómo se llamaban los diarios? Y Ramés, era de Ramos Mejía, y todos salían de Ramos Mejía. La ciudad era donde uno nació, ¿no? Ahí era. Sí. Así que bueno. Oh, qué bueno. Bueno, hoy es 12 de agosto y yo quería recordar a Norberto Aroldi, poeta, guionista y actor. Él nació en 12 de agosto de 1931 y falleció en el 78. Escribió letras de tango, poesías, obras de teatro, libretos para cine y televisión. Como actor trabajó en cine, teatro y televisión. El flaco Aroldi. Claro. Su forma de hablar y su figura alta y delgada, asociada a su apodo, Flaco, eran el reflejo fiel del mítico porteño, tanguero de ley. A los 16 años escribió su primera letra, el vals Mi eterna cuna, al que le puso música Tito Ferrari, en el que hablaba de su temprano mundo de ternura, forjado a golpes de poesía callejera
y que luego fuera grabado por Julio Sosa. Como actor, autor teatral, poeta, guionista de televisión y cine, trabajó con mucho talento y demostró su capacidad como también su dominio del lunfardo. Creó personajes ligados a Buenos Aires y su gente, entre ellos Cacho de la Esquina y los Chantas. En 1954 debutó en cine en Pobres Habrá Siempre, dirigido por Bob Corker. A principios de los 60 ganó una beca para viajar a Italia, donde se perfeccionó y conoció al director Federico Fellini y a otros grandes creadores de Europa. También vivió en México, país donde inició su carrera de escritor y guionista. En la televisión se destacó en la telenovela Cacho de la Esquina, que protagonizaba Gabriela Gili, Conivera, Claudio Lebrino y cuyo libro le pertenecía. Se emitía por Canal 13 en el año 1973 y contaba la historia de un joven en la aristocracia que encontrará el amor en un humilde vendedor de diarios. La muchacha, cautivada por el muchacho de barrio, luchará contra su propia familia. Escribió libretos para películas, entre ellas una de las más destacadas fue El Andador, dirigida por Enrique Carreras, en el que la pareja estelar estaba integrada por Tita Merelo y Jorge Salcedo. Tiempo después, esta obra se estrenó en el teatro con la misma protagonista y su autor, Norberto Aroldi, tenía el papel masculino. Otras películas, Los muchachos de antes no usaban gomina y Amor libre, ambas en 1969. Amalio Reyes, un hombre, también dirigida por Carreras, con la actuación de Hugo del Carril. Y Con alma y vida, de David Cohon, ambas en el 70, ¿no? La verdad que es un montón de cosas. Estamos hablando de un tipo que llenaba el Rex. Sí, totalmente. Un talento, porque para escribir, para actuar. Sí, todo, hacía muchas cosas. En el Gran Circo de 1974 y Los Chantas en el 75. Actuó en varias películas, las más recordadas con Alma y vida, con música de Piazzolla, en pareja junto a la actriz María Aurelia Bisutti con la actuación de Beba Vidal. Todos son grandes los que nombro, sí, ¿no? Totalmente. De sus trabajos en teatro pueden mencionarse la obra de Alberto Rodríguez Muñoz, dirigido por Mario. Bueno, acá no explica bien. Bueno, en el espectáculo Flaco, Buenos Aires, en el Teatro Odeón. Algunos tangos de su autoría fueron Volvamos a la vida, Bien debuta, Los muchachos de mi barrio, Muchachos, A mí no me cambian y Pa, que sepan cómo soy. Que fuera grabado, entre otros, por Julio Sosa, en el cual el protagonista proclama: no me gusta ser hortiva ni nací pa' lengua larga, y aunque me apure la yuta, sé callar en la ocasión. Bueno, estos son algunos, ¿no? Dice: en la timba soy ligero, yo nací para el escolazo, no es afano la muñeca cuando sobra calidad. Yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo, el que liga y se embalurda se deschaba sin pensar. Se recordan mucho a Florencio Sánchez. Sí, tal cual. Bueno, y él falleció en el 78, y bueno, es bueno recordarlo, ¿no? Un verdadero leonino. Totalmente. Poeta, guionista y actor argentino, búsquenlo, difúndanlo, porque a veces es como que pareciera que vive en una época, después ya no están más y la gente se olvida. No, Norberto Aroldi, busquen su poesía, léanlo, que me parece, bueno, importante. Y después hay muchas cosas en agosto, ¿no? Por ejemplo, remarco, el 14 de agosto
En 1974 fallece el poeta Raúl González Tuñón, autor de Miércoles de Cenizas, La calle con un agujero en la media, los poemas de Juancito Caminador, El violín del diablo, Primer canto argentino y Demanda contra el olvido, ¿no? Qué grosso, qué maestro. En 1903, un 14 de agosto, nace en Bahía Blanca Eduardo Mallea, escritor y director del suplemento literario de La Nación entre 1931 al 54. Opa, son años, ¿sí? Gran Premio de Honor Sade en 1946, autor de una extensa obra considerado por la crítica como la mayor expresión de la novela existencial argentina. Un 14 de agosto en el 69 en el Cine Atlas se estrena Don Segundo Sombra, el film de Manuel Antín basado en la novela de Ricardo Huiralde. La hizo en un hotel en Retiro. No te Claro, puedo. Don Segundo Sombra viene a ser una especie de del libro, ¿no? Argentino. Sí, Está totalmente. en vez de, uno se cree que está en el campo escribiendo, y Sí. el tipo estaba en la pieza del hotel. Qué loco, ¿no? Sí, Bueno, lo sí. que es la creatividad. Sí, son grandes. Bueno, después, un 15 de agosto, aparece Papel y Tinta, un magazine ilustrado porteño en el que colaboraron Alma Fuerte, Manuel Ugarte, Leopoldo Lugoni, Florencio Sánchez, entre otros. Después, en 1979, recordemos que estoy hablando del 15 de agosto, Álvaro Yunque obtiene el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, galardón que se le prohíbe recibir en persona debido a su compromiso político en oposición a la dictadura por entonces gobernante. Qué terrible, ¿no? Después, un 17 de agosto, fallece en Boulogne-sur-Mer, Francia, el general Don José de San Martín. Después, en 1891, el mismo día, nace en Buenos Aires Oliverio Girondo. Maestro. ¡Qué maestro! Dice, consecuente cultor de las formas vanguardistas y sumamente audaz en sus metáforas. Autor de 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Campo Nuestro, Calcamonías, Espantapájaros, La Masmédula, ¿no? Después, en 1939 se estrena Prisioneros de la Tierra, film dirigido por Mario Soffici, basado en los cuentos de Horacio Quiroga. Hablando de Quiroga. Después, en 1973, se instituye el premio Gente de Letras, instancias de Manuel Mujica Lainez, Abelardo Arias, Silvina Burri, Luisa Levinson y Marco de Nevi. Manucho va a visitarlo a Bioy Casares, a la Sierra de Córdoba, calor terrible. Le abre la puerta a Bioy y Manucho viene con un sobre todo de pana, todo abrigado, 40 grados. Entonces él le dice, me imagino, dice, ¿pero qué haces con eso pues? Y le dice, ay, me olvidé de todo. Ay, no, me olvidé de todo. Ah, sí, ya sé, Baudelaire tiene uno igual, le dijo. Me gustaba Baudelaire. Aparte, imagínate en pleno verano cuando... No, me lo imagino un personaje, la verdad. Sí, totalmente. Él hacía, iban a la casa de los amigos, y esperemos un segundito, le decía, le traía algo para comer y mientras que volvía se cambiaba de ropa. Se ponía 4 o 5 ropas distintas. ¿Eso es Manucho? Manucho Mujica Lainez, ¿sí? ¿No era macedonio? Ah, no me trato. Y ahora me haces dudar, no sé. Después buscamos. Bueno, un 18 de agosto, porque justo yo estoy leyendo y acá eso es lo que pasa cuando uno lee de un celular, ¿no? Sí, cosa que uno no recomienda. Yo siempre me manejaba con papel, ¿no? Cuando tenía que leer algo. Pero bueno, el 18 de agosto nace en Buenos Aires en 1887 Armando
discépolo, autor y director teatral que asoció su nombre al grotesco criollo y escribió Mustafa, Entre el hierro, Hombre de honor, Levántate y anda, Babilonia y El movimiento continuo. Un grosso, la verdad. Disciplinable. Sí. Estuve muchos años sin poder trabajar ¿Por qué? por ser peronista. Claro, y eso un montón de Bueno, el mismo caso que creadores que les pasó eso. el maestro de Buenos Aires, Leopoldo el Marechal. Marechal, el otro más. Después, un 19 de agosto de 1858 se publica El Tempe argentino de Marcos Sastre, clásica obra de la literatura. Después, el 19 de agosto de 1898 se publica el número 0 de la revista Caras y Caretas. ¡Qué lindo! La verdad que, bueno, a mí me pasa escribo columnas en Caras y Caretas y me parece un honor, ¿no?, el poder publicar en semejante revista. 1800 y pico. Claro, en 1898 fue el primer, ahora dentro de unos días, el 19 de agosto, el número 0. Después, también el 19 de agosto de 1927 se constituye la Casa del Teatro. Justo, ¿no? Vos pensás, 1927, hace 98 años, y acá está tan terrible, ¿no?, el tema del teatro, del arte, de la cultura, que quieren cerrar el Instituto del Teatro, y la verdad es que vos te pones a pensar que hace 98 años se fundó la Casa del Teatro con todo lo que hace, sacase como ayuda a los actores y actrices, y que se viva este momento actual en la cultura, es terrible. ¿Qué te parece? Después, en 1997, un 19 de agosto, se inaugura en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges el Encuentro Ardentísima 97, organizado para celebrar el 98 cumpleaños del autor de la LER, con la presencia de Olga Orozco, Horacio Sala, Jorge Calvete, grosos, ¿no? Bueno, eso nos estuve informando con algunas de las cosas Pero hay mucha cantidad de veces que no le quedan muy pocas. Hay muchísimas efemérides, como por ejemplo de este poeta que leí primero, que me basé en él, ¿no? Y que es memoria, ¿no? Sí. Y que tantas veces es como que pasa, todas las noticias son rápidos, Sí, se vive así. toda una semana, todos los días una misma noticia y sale en todas partes, y a la otra semana no existe más eso. Totalmente. Y bueno, en este caso de los creadores, de los poetas, ¿no?, que capaz pasan a otra dimensión y se los acuerda un tiempo y después es como que no hubieran estado, ¿no? Totalmente. Es muy triste. Es triste. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Marta Donet, soy de Carcarañá, provincia de Santa Fe, y actualmente vivo en Pilar, provincia de Buenos Aires. Quiero contarles que el próximo miércoles 20 de agosto voy a estar en el ciclo Último Infierno, invitada por APOA, donde me va a entrevistar la poeta y escritora Lidia Herrera. Les comparto un poema de mi autoría. Busco a un Dios que no empiece en el ombligo, para que me diga su nombre y me preste su sombra. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, somos Dasmond, un dúo de música electrónica, estamos acá en Buenos Aires. Yo soy Agustín,
soy de Santa Fe y él es Facu, originario de Mendoza. Y bueno, yo me encargo generalmente de lo que son los teclados, la parte de síntesis, de melodías. Y Facu se encarga de lo que es la producción general, de las guitarras, las voces y todo lo que es la producción en general también. Estamos muy contentos de contarles que bueno, hicimos un live set en Mendoza, sí, que consta de canciones y también entre las canciones música totalmente producida y compuesta por nosotros. Así que estamos muy contentos de compartirlo con ustedes. Bueno, para contarle un poco del set, fue toda una producción independiente en el que participó también Anonymous Films a cargo de Nico Núñez, que fue quien hizo la parte de visual del video. Él encontró la locación, nos invitó a Mendoza, yo soy de ahí, entonces queríamos que era un lugar familiar, conocido, lindo, que representaba también la identidad sonora de la banda, entonces decidimos ese lugar. La parte de postproducción estuvo a cargo de Juli Maidana conmigo y la mezcla y master fue hecha por Martín Cano, quien, bueno, es un reconocido ingeniero que nos dio una mano gigante para que se logre un sonido muy consolidado y muy profundo, así que estamos agradecidos. Te queremos invitar a que lo escuches, estamos en YouTube, en las redes, nuestro nombre es Dasmon, podés encontrarnos en las redes que quieran, espero que nos sigan y espero que les guste, gracias. Les voy a compartir del libro Notas de Prensa de Gabriel García Márquez una nota que escribió el 8 de octubre de 1980 sobre el fantasma del premio Nobel. Todos los años, por estos días, un fantasma inquieta a los escritores grandes, el premio Nobel de Literatura. Jorge Luis Borges, que es uno de los más grandes y también uno de los candidatos más asiduos, protestó alguna vez en una entrevista de prensa por los 2 meses de ansiedad a que lo someten los augures. Es inevitable. Borges es el escritor de más altos méritos artísticos en lengua castellana y no pueden pretender que le excluyan solo por piedad de los pronósticos anuales. Lo malo es que el resultado final no depende del derecho propio del candidato y ni siquiera de la justicia de los dioses, sino de la voluntad inescrutable de los miembros de la Academia Sueca. No recuerdo un pronóstico certero. Los candidatos en general parecen ser los primeros sorprendidos. Cuando el dramaturgo irlandés Samuel Beckett recibió por teléfono la noticia de su premio en 1969, exclamó consternado: «¡Dios mío, qué desastre!». Pablo Neruda, en 1971, se enteró 3 días antes de que se publicara la noticia, por un mensaje confidencial de la Academia Sueca. Pero la noche siguiente invitó a un grupo de amigos a cenar en París, donde entonces era embajador de Chile, y ninguno de nosotros se enteró del motivo de la fiesta hasta que los periódicos de la tarde publicaron la noticia. Es que nunca creo en nada mientras no lo veo escrito, nos explicó después Neruda, con su risa invencible. Pocos días más tarde, mientras comíamos en un fragoroso restaurante del Boulevard Montparnasse, recordó que aún no había escrito el discurso para la ceremonia de entrega que tendría lugar 48 horas después en Estocolmo. Entonces volteó al revés la hoja de papel del menú y sin una sola pausa, sin preocuparse por el estruendo humano, con la misma naturalidad con que respiraba y la misma tinta verde implacable con que dibujaba sus versos, escribió allí mismo el hermoso discurso de su coronación. La versión más corriente entre escritores y críticos es que los académicos suecos se ponen de acuerdo en mayo, cuando se empieza a fundir la nieve,
y estudian la obra de los pocos finalistas durante el calor del verano. En octubre, todavía tostados por los soles del sur, emiten su veredicto. Otra versión pretende que Jorge Luis Borges era ya el elegido en mayo de 1976, pero no lo fue en la votación final de noviembre. En realidad, el premiado de aquel año fue el magnífico y deprimente Saul Bellow, elegido deprisa a última hora, a pesar de que los otros premiados en las distintas materias eran también norteamericanos. Lo cierto es que el 22 de septiembre de aquel año, un mes antes de la votación, Borges había hecho algo que no tenía nada que ver con su literatura magistral. Visitó en audiencia solemne al general Augusto Pinochet. Es un honor inmerecido ser recibido por usted, señor presidente, dijo en su desdichado discurso. En Argentina, Chile y Uruguay se están salvando la libertad y el orden, prosiguió, sin que nadie se lo preguntara, y concluyó impasible. Ello ocurre en un continente anarquizado y socavado por el comunismo. Era fácil pensar que tantas barbaridades sucesivas solo eran posibles para tomarle el pelo a Pinochet, pero los suecos no entienden el sentido del humor porteño. Desde entonces, en nombre de Borges, había desaparecido de los pronósticos. Ahora, al cabo de una penitencia injusta, ha vuelto a aparecer, y nada nos gustaría tanto a quienes somos al mismo tiempo sus lectores insaciables y sus adversarios políticos que saberlo por fin liberado de su ansiedad anual. Sus dos rivales más peligrosos son dos novelistas de lengua inglesa. El primero, que había figurado sin mucho ruido en años anteriores, ha sido ahora objeto de una promoción espectacular de la revista Newsweek, que lo destacó en su portada del 18 de agosto como el gran maestro de la novela, con mucha razón. Su nombre completo es nada menos que Vidyadhar Suryaprasad Nayapawar. Tiene 47 años. Nació aquí al lado, en la isla de Trinidad, de padre hindú y madre caribe, y está considerado por algunos críticos muy severos como el más grande escritor actual de la lengua inglesa. El otro candidato es Graham Greene, 5 años menor que Borges, con tantos méritos y también con tantos años de retraso como él para recibir ese laurel senil. En el otoño de 1972, en Londres, Naipaul no parecía muy consciente de ser un escritor del Caribe. Se lo recordé en una reunión de amigos y él se desconcertó un poco, reflexionó un instante y una sonrisa nueva iluminó su rostro taciturno. Good Klein, me dijo. Graham Greene, en cambio, que nació en Berkhamsted, ni siquiera vaciló cuando un periodista le preguntó si era consciente de ser un novelista latinoamericano. Por supuesto, contestó, y me alegro mucho porque en América Latina están los mejores novelistas actuales como Jorge Luis Borges. Hace algunos años, hablando de todo, le expresé a Graham Greene mi perplejidad y mi disgusto de que a un autor como él, con una obra tan vasta y original, no le hubieran dado el premio Nobel.
No me lo darán nunca, me dijo con absoluta seriedad, porque no me consideran un escritor serio. La Academia Sueca, que es la encargada de conceder el Premio Nobel de Literatura, solo ese, se fundó en 1786 sin pretensiones mayores que la de parecerse a la Academia Francesa. Nadie se imaginó entonces, por supuesto, que con el tiempo llegaría a adquirir el poder consagratorio más grande del mundo. Está compuesta por 18 miembros vitalicios de edad venerable, seleccionados por la propia Academia entre las figuras más destacadas de las letras suecas. Hay 2 filósofos, 2 historiadores, 3 especialistas en lenguas nórdicas y solo una mujer. Pero no es ese el único síntoma machista. En los 80 años del premio, solo se lo han concedido a 6 mujeres contra 69 hombres. Este año será concedido por una decisión impar, pues uno de los académicos más eminentes, el profesor Stem, murió el pasado 3 de septiembre, hace 15 días. ¿Cómo proceden? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cuáles son los compromisos reales que determinan sus designios? Es uno de los secretos mejor guardados de nuestro tiempo. Su criterio es imprevisible, contradictorio, inmune incluso a los presagios, y sus decisiones son secretas, solidarias e inapelables. Si no fueran tan graves, podría pensarse que están animadas por la travesura de burlar todos los vaticinios. Nadie como ellos se parece tanto a la muerte. Otro secreto bien guardado es dónde está invertido un capital que produce tan abundantes dividendos. Alfred Nobel, con acento en la E y no en la O, creó el premio en 1895 con un capital de $9.200.000, cuyos intereses anuales debían repartirse cada año, a más tardar el 15 de noviembre, entre los 5 premiados. La suma, por consiguiente, es variable, según haya sido la cosecha del año. En 1901, cuando se concedieron los premios por primera vez, cada premiado recibió 30.160 coronas suecas. En 1979, que fue el año de intereses más suculentos, recibió cada uno 160.000 coronas. Dicen las malas lenguas que el capital está invertido en las minas de oro de África del Sur y que por consiguiente el premio Nobel vive de la sangre de los esclavos negros. La Academia Sueca, que nunca ha hecho una aclaración pública ni respondido a ningún agravio, podría defenderse con el argumento de que no es ella, sino el Banco de Suecia quien administra la plata. Y los bancos, como su nombre lo indica, no tienen corazón. El tercer enigma es el criterio político que prevalece en el seno de la Academia Sueca. En varias ocasiones los premios han permitido pensar que sus miembros son liberales idealistas. Su tropiezo más grande y más honroso lo tuvieron en 1938, cuando Hitler prohibió a los alemanes recibir el premio Nobel con el argumento risible de que su promotor era judío, Richard Kuhn, el alemán que aquel año había merecido el Nobel de Química. Tuvo que rechazarlo. Por convicción o por prudencia, ninguno de los premios fue concedido durante la Segunda Guerra Mundial, pero tan pronto como Europa se repuso de sus quebrantos, la Academia Sueca cometió la que parece ser su única penosa componenda. Le concedió el premio de literatura a Winston Churchill, solo porque era el hombre con más prestigio de su tiempo
No era posible darle ninguno de los otros premios y mucho menos el de la paz. Tal vez las relaciones más difíciles de la Academia Sueca han sido con la Unión Soviética. En 1958, cuando el premio le fue concedido al muy eminente Boris Pasternak, este lo rechazó por temor de que no se le permitiera regresar a su país. Las autoridades soviéticas consideraron el premio como una provocación. Sin embargo, en 1965, cuando el premiado fue Sholokhov, el más oficial de los escritores oficiales soviéticos, las propias autoridades de su país lo celebraron con júbilo. En cambio, 5 años más tarde, cuando se lo concedieron al disidente mayor Alexander Solzhenitsyn, el gobierno soviético perdió los estribos y llegó a decirse que el premio Nobel era un instrumento del imperialismo. A mí me consta, sin embargo, que los mensajes más cálidos que recibió Pablo Neruda con motivo de su premio provenían de la Unión Soviética y algunos de muy alto nivel oficial. Para nosotros, me dijo sonriendo un amigo soviético, el premio Nobel es bueno cuando se lo conceden a un escritor que nos gusta y malo cuando sucede lo contrario. La explicación no es tan simplista como parece. En el fondo de nuestro corazón todos tenemos el mismo criterio. El único miembro de la Academia Sueca que lee en castellano y muy bien es el poeta Arthur Lundqvist. Es él quien conoce la obra de nuestros escritores, quien propone sus candidaturas y quien libra por ellos la batalla secreta. Esto lo ha convertido muy a su pesar, en una deidad remota y enigmática, de la cual depende en cierto modo el destino universal de nuestras letras. Sin embargo, en la vida real es un anciano juvenil con un sentido del humor un poco latino y con una casa tan modesta que es imposible pensar que de él dependa el destino de nadie. Hace unos años, después de una típica cena sueca en esa casa, con carnes frías y cerveza caliente, Lundqvist nos invitó a tomar el café en su biblioteca. Me quedé asombrado. Era increíble encontrar semejante cantidad de libros en castellano, los mejores y los peores revueltos, y casi todos dedicados por sus autores vivos, agonizantes o muertos en la espera. Le pedí permiso al poeta para leer algunas dedicatorias, y él me lo concedió con una buena sonrisa de complicidad. La mayoría eran tan afectuosas y algunas tan directas al corazón que a la hora de escribir las mías me pareció que hasta la sola firma resultaba indiscreta. Complejos que uno tiene. ¡Qué carajo! Es cierto que estuve en el frágil salón de la casa. Nació en la ciudad de Monteros. Grité como otros, sin mucha convicción. Todo cambió abruptamente con esa presencia. Uno habla de la etapa de la Guerra de la Independencia, ahí está Bernabé Arauz. Gran parte de la élite tucumana le era esquiva a don Bernabé. Belgrano nombra a todos, pero no a Bernabé. Si Bernabé no tiene rostro, ¿cómo imaginar un Bernabé desde las cicatrices del pasado? ¿Cómo sería? Sin melodrama.